cuando las masas están en auge, cuando están en ebullición, los procesos crecen. Así como creció el proceso en 1810 en adelante, los procesos revolucionarios en América Latina, después de una palabra muy sonada, de la proscripción del general Perón, y cuando volvió a la Argentina, muchos, pero muchos sectores desclasados, sumergidos, postergados, se sumaron a ese viento de cambio, a ese viento revolucionario. Entonces, el compañero José Poblete, que fue el fundador de este frente, que venía de la experiencia revolucionaria del MIR chileno y que se enamoró, venía a Buenos Aires porque había sufrido un accidente y el tren, se había caído en un tren y el tren le había cortado sus piernas. Y había venido a rehabilitarse a la Argentina y se asombró, se enamoró, se comprometió con el peronismo, porque el peronismo lo abrazó en el sentido de que le dio un lugar y él, convencido, empezó a organizar a sus compañeros con discapacidad, entre los cuales yo me contaba, empezó a organizarlos en torno al objetivo máximo, que ya lo mencioné, que era el objetivo del trabajo. Porque en aquellos años las personas con discapacidad solo hacían deportes, el trabajo no era un tema. Bueno, llegaron los años de la dictadura y el compañero el 28 de noviembre de 1978 es desaparecido junto a su mujer y a su hija. Yo soy el único que sobrevive a una gran persecución de muchos compañeros con discapacidad que terminan presos en los campos de concentración en la Argentina. José Poblete y su compañera Gertrudis Laxi nunca aparecen, y su hija, que fue detenida en el campo de concentración en el Olimpo, es restituida por la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo y es Claudia Victoria Poblete. Y el caso de este compañero, José Poblete, es el caso testigo por el cual caen las leyes de obediencia debida y punto final. Quiere decir que no solo José Poblete es un símbolo para las personas con discapacidad, sino es la vanguardia política del conjunto del pueblo argentino. Lo digo sin pecar de soberbio, sino que me emociona que ese compañero solidario, combatiente por los derechos de las personas con discapacidad, luego la historia lo coloca en el lugar que merecía, porque las fuerzas represivas nos condenaron a las personas con discapacidad, al igual que miles de argentinos. Ahí no nos sectorizaron, ahí no nos perdonaron nada. Fuimos considerados enemigos políticos y pagamos el precio de esa percepción que tenía el ejército o las fuerzas represivas. Lo cual nos ennoblece porque, bueno, ahí no nos dejaron afuera, no nos excluyeron, no nos discriminaron. Para ser impiadosos, para ser crueles, lo hicieron como lo hicieron con miles de militantes, más de 30.000, muchos más porque 30.000 son los desaparecidos y miles también estuvieron padeciendo la cárcel en distintas cárceles, además de las cárceles clandestinas. Pero por eso está la vocación de escribir esta historia. Yo tuve la obsesión de escribir la historia de los Rengos de Perón. ¿Por qué Rengos de Perón? Porque la expresión popular, cuando los compañeros entraban en sillas de ruedas, en muletas, con bastones, entraban a las manifestaciones, el pueblo cantaba: aquí están, estos son los Rengos de Perón. Es decir, yo tomé el título del libro de la voz popular. Y los pueblos, en su síntesis, en ese sentido, no se equivocan. Y era elocuente la admiración, claro, a compañeros que quizás teníamos dificultades sumamente complicadas, pero que teníamos un amor por cambiar el mundo que sigue siendo sobrecogedor.